cuando el principal símbolo sexual de América y el sueño de millones de mujeres se desploma inconsciente en un hotel de París, el mundo entero contiene el aliento. Pero en lugar de una noticia sobre una enfermedad común, sale a la luz una verdad sucia que Hollywood había ocultado celosamente por más de 30 años. Resulta que su matrimonio perfecto era una barata ficción corporativa, que para salvarlo, los jefes de los estudios destruían sin piedad las carreras de otros actores, y que él mismo vivía desde hacía años en un miedo paralizante y un infierno personal. Hoy contaré los detalles impactantes de cómo la industria moldeó a un ídolo falso y el precio mortal que Rock Hudson pagó por el derecho a ser el hombre perfecto. Rock Hudson no era solo una estrella ultra popular. Para la era de esplendor de la posguerra, se convirtió en el modelo viviente del hombre ideal, que los grandes estudios vendían de manera segura y rentable como norma. Su historia muestra cuán profundamente la industria del entretenimiento puede someter la naturaleza humana cuando de ello dependen ingresos colosales. Pero para entender por qué el colapso de su imagen pública se convirtió en un precedente nacional crucial, hay que regresar al momento en que esa imagen apenas comenzaba a formarse. Acto 1. El ideal normativo. A mediados de los años 50, los cines estadounidenses captan un cambio evidente en las demandas del público. Tras la turbulencia de los años de guerra y la estética sombría de los complejos filmes noir de los 40, las taquillas comienzan a ser dominadas por películas que ofrecen una realidad comprensible, estable y segura. Las audiencias ya no buscan antihéroes reflexivos o rebeldes, quebrados por las circunstancias. Es en este momento histórico cuando Rock Hudson asciende a la cima de la jerarquía hollywoodense. Un actor con proporciones faciales clásicas y simétricas, casi 2 metros de altura, un barítono profundo y resonante, y una presencia calmada y sin prisas. A diferencia de los nerviosos héroes de Marlon Brando o James Dean, que transmitían una ruptura interna y protesta social, Hudson no irradiaba energía destructiva. Aparecía en la gran pantalla como la encarnación física de la estabilidad absoluta e inquebrantable. La América de la posguerra necesitaba desesperadamente consolidación social. El rápido desarrollo económico y el regreso de millones de hombres a la vida civil exigían la afirmación de nuevos y claros referentes culturales. El retorno a estrictos valores familiares tradicionales se convirtió en una directriz estatal tácita, y Hollywood asumió voluntaria y lucrativamente la función de su producción visual masiva. El hombre en pantalla de esa época debía lucir y comportarse de manera que no dejara la menor duda en el espectador sobre su capacidad para construir un hogar sólido, asegurar el bienestar familiar y ser un pilar confiable. Hudson llenó perfectamente, sin fisuras, ese nicho industrial vacío. Sus excepcionales atributos físicos coincidieron plenamente con la necesidad institucional de un protagonista que inspirara confianza y eliminara la ansiedad. El sistema de estudios rápidamente comprendió cómo explotar y escalar este arquetipo. En las grandes melodramas y comedias románticas que lo convirtieron en una de las estrellas más rentables de la década, Hudson siempre funcionaba como ancla narrativa. Sus personajes podían cometer pequeños y encantadores errores, pero su naturaleza básica y fundamental permanecía inalterable. Interpretaban a arquitectos exitosos y respetables, médicos confiables y sabios, empresarios seguros de sí mismos y perspicaces. Estos roles no requerían complejas transformaciones psicológicas, conflictos internos o dilemas morales. Se le exigía otra cosa: una presencia monumental en pantalla, irradiando una confianza cálida y serena, confirmando con su existencia el statu quo social. En 1956, Rock Hudson recibe una nominación al Oscar por su trabajo en el épico drama Gigante. Este papel cimenta definitivamente su estatus como patrimonio cinematográfico nacional. Interpretando a un rico terrateniente tejano, muestra un modelo de patriarcalidad clásica.
La trama abarca varias décadas complejas, y a lo largo de todo el extenso metraje, el personaje de Hudson permanece como el eje inamovible alrededor del cual gira la vida social y familiar de toda una región. Esta monumentalidad de carácter no fue simplemente un hallazgo afortunado del director, se convirtió en la marca personal del propio actor. Hollywood entendió que había encontrado una herramienta universal para construir un mito masivo y seguro. La interacción con sus compañeras de reparto se construía siguiendo patrones igualmente estrictos y precisos. En películas que más tarde se convertirían en clásicos dorados del género, Hudson formaba con actrices del calibre de Doris Day, un dúo en pantalla estéticamente impecable. El conflicto en sus películas conjuntas casi siempre se reducía a un ligero y seguro malentendido, que inevitablemente se resolvía de manera colorida al final. En estos guiones estandarizados, Hudson no solo era el interés romántico, era el símbolo de esa masculinidad heterosexual correcta, aprobada desde arriba, que garantizaba un final feliz. Su imagen suavizaba cualquier contradicción real entre los géneros, ofreciendo a una vasta audiencia un modelo de relaciones idealizado y pulido. Los grandes estudios no solo vendían entradas para los estrenos, vendían metódicamente el concepto llamado Rock Hudson. Las revistas ilustradas populares publicaban semanalmente sus retratos frente a céspedes perfectamente recortados, al volante de carros descapotables y en amplios interiores de elegantes salones. La prensa social describía detalladamente sus supuestas aficiones: pesca marina, natación deportiva, equitación segura, todo lo que tradicionalmente se asociaba con el ocio masculino ideal. Cada entrevista pública era cuidadosamente revisada por editores y equipos de relaciones públicas para enfatizar repetidamente su modestia natural, su arduo profesionalismo y su profundo respeto por el tradicional instituto del matrimonio. El espacio público alrededor del actor se limpiaba sistemáticamente de cualquier detalle, por insignificante que fuera, que pudiera romper la monolítica fachada. Como resultado de este masivo trabajo informativo, para decenas de millones de espectadores, dejó de ser simplemente un actor contratado que hacía bien su trabajo. Rock Hudson se convirtió en una instrucción social viviente. Para millones de hombres estadounidenses, servía como un estándar estético, aunque inalcanzable, de cómo vestirse, hablar y resistir los golpes. Para las mujeres, era un objeto de admiración seguro y aprobado por la sociedad, que encajaba perfectamente en los estrictos marcos de la romántica conservadora. Nunca intimidaba con su fisiología o sexualidad agresiva. Esta estaba cuidadosamente medida, esterilizada y empaquetada en un estricto traje de negocios o una camisa casual con las mangas arremangadas. El problema para la industria era que la cultura de masas de los años 50 no toleraba la menor distancia entre el mito en pantalla y la persona real. Se esperaba que las estrellas de primera línea fueran quienes interpretaban en pantalla las 24 horas del día, sin pausas para la vida privada. El público debía creer sinceramente que la fuerza masculina tranquila y la encantadora previsibilidad de Hudson eran sus verdaderas cualidades innatas. Cualquier grieta pública en este monolito perfecto sería vista por los jefes de los estudios no solo como una pérdida reputacional desafortunada de una persona en particular. Se consideraba una amenaza directa a los colosales ingresos de taquilla y a la confianza en el propio instituto de la normatividad hollywoodense. Es revelador que los críticos profesionales de la época rara vez lo llamaran un talento dramático excepcional. Su técnica actoral a menudo se describía en la prensa como uniforme, sólida o predecible. Pero precisamente esa previsibilidad al 100% era su principal capital corporativo. En una época histórica cuando el mundo fuera de los oscuros cines cambiaba rápida y aterradoramente, cuando la Guerra Fría ganaba impulso y las tensiones sociales internas crecían inexorablemente, la estabilidad inquebrantable de Hudson en pantalla actuaba como un sedante para la nación.
Era ese hombre universal, en quien se podía confiar sin temor. Su amplia y abierta sonrisa en los créditos finales servía como un talón de garantía de que el modo de vida tradicional estadounidense permanecía inalterable. Pero tal nivel extremo de perfección nunca surge de manera natural en el proceso de crecimiento normal. Lo que los espectadores entusiastas tomaban como una naturaleza masculina orgánica, comprensible y genéticamente determinada, en realidad era el resultado de una disciplina institucional feroz. La masculinidad heterosexual de Rock Hudson no era tanto una propiedad personal, como un producto de alta tecnología y multimillonario del sistema de estudios de Hollywood. La fachada perfecta que la industria vendía tan convincentemente y con tanto provecho requería esfuerzos ocultos pero colosales para su mantenimiento diario. Detrás de la fachada de esta imagen monumental y tranquila, no se escondía simplemente un hombre afortunado con buenos atributos físicos, sino un enorme mecanismo de producción que trabajaba incesantemente. Para que Rock Hudson pudiera sonreír despreocupada y confiadamente desde las portadas de las revistas brillantes, encarnando en la gran pantalla el sueño americano seguro, la industria tuvo que reformatear completamente la base misma de su existencia. Lo que desde las pantallas de los cines parecía carisma innato y estatura masculina natural, estaba cuidadosamente diseñado en los cerrados despachos de los estudios. Acto 2. La fábrica de estrellas. A finales de los años 40, un joven conductor de camiones llamado Roy Harold Scherer Jr. llega por primera vez a las puertas de los grandes estudios de Hollywood. No tiene experiencia escénica profesional, ni formación teatral académica, ni ambiciones artísticas destacadas. Su único recurso son sus excepcionales atributos físicos, que encajan a la perfección con la demanda industrial emergente de la época. Casi 2 metros de altura, proporciones perfectas y hombros anchos. Este material humano en bruto capta la atención de Henry Wilson, uno de los agentes de talentos más influyentes, especializado en la creación de estrellas de un tipo específico. Wilson no busca actores dramáticos ya formados. Su modelo de negocio se basa en encontrar jóvenes con presencia, para luego reconstruirlos, empaquetarlos y venderlos a las compañías cinematográficas como el nuevo estándar de atractivo masculino. La transformación comienza con la eliminación total, tanto legal como semántica, de la identidad original. El agente concluye rápidamente que el nombre Roy Harold Scherer Jr. no es apto para las brillantes marquesinas del cine. Carece del peso acústico necesario y suena demasiado común para el mercado masivo. Wilson desarrolla una nueva nomenclatura, guiado exclusivamente por las leyes del branding corporativo. Combina la estabilidad geológica del Peñón de Gibraltar con el flujo imparable del río Hudson. El nombre Rock Hudson no se concibe como un simple seudónimo artístico. Desde el principio, se construye como una marca, una etiqueta artificial destinada a evocar en el público asociaciones directas con la solidez inquebrantable, la fuerza natural y la absoluta fiabilidad. Desde la firma del contrato, el hombre real comienza a desvanecerse, cediendo su lugar a un concepto industrial. Una vez aprobado el nuevo nombre, el activo requiere una seria calibración técnica. Las primeras pruebas de cámara muestran claramente la brecha crítica entre las imponentes dimensiones y el comportamiento real del joven. Es sabido que durante sus primeras filmaciones no pudo pronunciar una sola línea corta sin tartamudear, necesitando 38 tomas. Además, su voz era demasiado suave y su movimiento rígido. Wilson no abandona el proyecto, sino que lanza un proceso masivo de reconstrucción fisiológica. La agencia contrata especialistas en voz que obligan al actor principiante a gritar durante horas para dañar artificialmente sus cuerdas vocales y bajar el tono a un barítono profundo. Se le realizan procedimientos dentales complejos, se corrige su mordida y se le impone un régimen de entrenamiento extenuante. El cuerpo se considera únicamente como un recurso que requiere ajuste mecánico a los estándares aprobados,
Sin embargo, una envoltura física no es suficiente para una venta exitosa. La industria exige una recodificación completa de los patrones de comportamiento. La masculinidad heterosexual de Hollywood en los años 50 es un conjunto de reglas extremadamente regulado, donde cualquier movimiento espontáneo o atípico puede destruir la costosa ilusión. Wilson elimina metódicamente de la motricidad de Hudson cualquier indicio de inseguridad o suavidad. Instructores le enseñan una marcha pesada y segura, a posicionarse correctamente en el espacio, a controlar la micromímica y a mantener las manos de tal manera que en cada toma transmita solo confianza tranquila. Este es un proceso de adiestramiento clínico estricto, donde cada gesto se estandariza. Hudson aprende a llevar su nuevo modelo de comportamiento como un uniforme, sin derecho a quitárselo ni siquiera fuera del set. Paralelamente a la corrección fisiológica y conductual, se lleva a cabo un trabajo sistemático para crear una biografía legítima. La verdadera historia de un joven modesto de Illinois necesita una edición profesional para estar a la altura del nombre inventado. Los departamentos de prensa comienzan a destacar su breve servicio en la Marina durante la Segunda Guerra Mundial, inflando cuidadosamente este episodio hasta convertirlo en una experiencia patriótica épica. El hecho de que Hudson nunca haya estudiado actuación, los departamentos de publicidad lo convierten elegantemente en una ventaja indiscutible. Se le presenta en la prensa como un diamante en bruto, un verdadero estadounidense cuya actuación se basa en instintos puros, no en complejas reflexiones intelectuales. Toda la historia pública se reescribe para eliminar cualquier disonancia en la percepción del público objetivo. Dentro de este proceso de producción bien engrasado, se esconde un problema estructural crítico que requiere un control constante y diario por parte de la gerencia. La verdadera identidad sexual de Hudson está en contradicción directa e irreconciliable con el producto que la agencia lanza al mercado nacional. La homosexualidad en la industria de esa época histórica no es solo motivo de chismes, es una base oficial para aplicar cláusulas morales en los contratos, lo que significa despido inmediato y completo, olvido profesional. Wilson aborda esta circunstancia no como un problema moral, sino exclusivamente como una vulnerabilidad de producción de su principal activo. Establece un sistema de cuarentena estricta. La vida privada del actor debe funcionar en un modo de absoluta invisibilidad, en un espacio aislado del mundo exterior. El control gerencial de la gente se extiende mucho más allá de los horarios de trabajo y las horas de estudio. Wilson regula estrictamente la vida social de Hudson, determinando rutas seguras, restaurantes aprobados y eventos cerrados. Pero la tarea más importante es gestionar la percepción pública. Para acompañar a Hudson en los estrenos de cine oficiales, recepciones sociales y ceremonias de premios, la agencia proporciona regularmente jóvenes actrices adecuadas, muchas de las cuales también son clientas de Wilson. Estas salidas públicas se coreografían cuidadosamente. Las fotos de las parejas sonrientes se envían inmediatamente a los principales tabloides y revistas brillantes, asegurando un flujo continuo de pruebas visuales de que la realidad fuera de cámara de Hudson coincide impecablemente con su imagen en pantalla. Este nivel de supervisión convierte la producción de Rock Hudson en un precedente único de completa alienación de la personalidad humana en favor del estándar corporativo. La máquina de estudio no solo contrata a una persona para desempeñar papeles, sino que alquila su identidad las 24 horas del día. Cada aparición pública, cada sonrisa ante los fotógrafos y cada respuesta a las preguntas de los periodistas están subordinadas a la tarea de proteger la inversión. Si otros intérpretes pueden permitirse cierta distancia entre la profesión y el hogar, para Hudson, mantener el constructo creado se convierte en la única herramienta de supervivencia en la jerarquía social de Hollywood. Cualquier fallo en este sistema, cualquier testigo imprudente, podría desvalorizar instantáneamente el proyecto multimillonario. Como resultado de estos esfuerzos sistemáticos, de un material humano disperso e inexperto,
se ensambló un mecanismo industrial perfecto. Rock Hudson ya no se pertenece a sí mismo. Funciona como una propiedad intelectual de alto rendimiento, que ha pasado por todas las etapas de estandarización. La tecnología de Wilson funciona sin fallos, entregando al mercado masivo un producto que genera absoluta confianza. Ahora, con la forma finalmente moldeada, probada y asegurada por contratos estrictos, a los grandes estudios de Hollywood solo les queda encontrar los marcos narrativos adecuados para que su presencia en pantalla comience a generar dividendos sociales y financieros garantizados. Acto 3. La ilusión segura. En 1959, llega a las pantallas la película Confidencias a Medianoche, la primera de una serie de comedias románticas ultra exitosas que unieron a Rock Hudson y Doris Day en escena. Hasta ese momento, los estudios lo habían posicionado principalmente como el héroe de intensas historias dramáticas, pero fue el género de la comedia el que consolidó su estatus. La película se convierte instantáneamente en un fenómeno de taquilla, recaudando sumas colosales y estableciendo el estándar visual para toda una década. Le seguirían Pijama para dos y No me mandes flores, que afianzarían este triunfo. Las tramas siempre giraban en torno a elegantes apartamentos urbanos, oficinas corporativas y un ligero, subrayadamente inocente enfrentamiento de géneros. Hudson interpretaba a profesionales seguros de sí mismos, compositores o agentes publicitarios, cuya aparente falta de seriedad y reputación de solteros no representaban ningún peligro para las espectadoras. La mecánica del guión funcionaba de tal manera que la audiencia entendía de inmediato. Este hombre inevitablemente pasaría por una serie de situaciones cómicas y llegaría a comprender el valor absoluto del matrimonio legal. El género de la comedia romántica de Hollywood, a finales de los 50 y principios de los 60, funcionaba como un mecanismo de apaciguamiento social meticulosamente calibrado. En estas películas no había verdaderas crisis sociales, problemas de clase o conflictos existenciales irresolubles. La acción siempre se desarrollaba en sets brillantemente iluminados, entre interiores elegantes de la era moderna, donde incluso las discusiones ocurrían en trajes caros y meticulosamente planchados. Era un ambiente estéril, visualmente impecable. A Hudson se le asignaba un papel fundamental como catalizador de la trama. Sus personajes podían permitirse pequeñas mentiras, manipulaciones con disfraces o jugar a la independencia. Pero su función estructural era capitular voluntariamente, con una sonrisa, ante el instituto de la familia tradicional al final. Las características físicas del actor se explotaban en estos escenarios con máxima precisión matemática. Con una altura de 196 centímetros y una complexión marcadamente masculina, irradiaba de manera paradójica una seguridad absoluta y una suavidad cotidiana. La industria filtró cuidadosamente su sexualidad en pantalla. Atraía la atención, pero nunca se convertía en fuerza bruta. No contenía subtextos oscuros ni agresión impredecible. Para una enorme audiencia femenina, se convirtió en el objeto romántico por excelencia, cuya imponente forma física garantizaba protección. Al mismo tiempo, para la parte masculina del público, ofrecía un modelo de comportamiento extremadamente cómodo y socialmente aprobado. Exitoso, irónico, desprovisto de rupturas internas y neurosis destructivas. La interacción en pantalla con Doris Day iba mucho más allá de un casting afortunado o la química profesional entre los intérpretes. Su dúo de años se convirtió en un manifiesto visual de la América conservadora, transmitiendo la inmutabilidad de las normas establecidas. En un periodo histórico en el que la sociedad exigía tácitamente una confirmación diaria de la estabilidad de los roles de género, en un mundo que cambiaba rápidamente, sus películas conjuntas funcionaban como una herramienta terapéutica eficaz de la cultura de masas. Demostraban convincentemente que cualquier desacuerdo entre hombre y mujer era solo una divertida, controlada antesala de una sólida unión monógama. Hudson,
En estos proyectos no solo actuaba como un actor encantador, sino como un garante institucional de que el orden tradicional de las cosas era lógico, atractivo, y conducía a un inevitable final feliz. El detalle semántico más importante de este fenómeno es que el éxito de esta ilusión en pantalla se basaba exclusivamente en la estricta disciplina profesional del actor, no en su naturalidad orgánica. Hudson no transmitía su propia experiencia íntima o romántica en pantalla, sino que reproducía meticulosamente un conjunto de reacciones construidas, esperadas del americano heterosexual ideal. Cada sonrisa irónica, gesto seguro o entonación en escenas de cortejo era el resultado de una calibración precisa y un entendimiento perfecto de las leyes del género de estudio. La capacidad de una persona para existir tan convincentemente, sin la menor señal de tensión, dentro de este marco artificial impuesto, lo convirtió en el activo más valioso de la compañía. Aprendió a llevar la máscara del romántico despreocupado con tal relajación que la audiencia de millones lo identificó completamente con el héroe ficticio. Esta identificación del 100% del espectador con el mito en pantalla trajo a las corporaciones de Hollywood dividendos financieros sin precedentes. Las recaudaciones de las comedias convirtieron el nombre de Rock Hudson en una locomotora económica independiente, proporcionando trabajo a cientos de especialistas y generando millones de dólares de ganancias netas para el estudio Universal. El frente perfecto funcionaba impecablemente mientras el actor permaneciera dentro de los sets iluminados, los diálogos aprobados y las fastuosas premieres. Pero cuanto más grande se volvía esta maquinaria financiera construida alrededor de una imagen tradicional impecable, más altas se volvían las apuestas fuera de ella. La industria se encontró en una situación única. El bienestar de todo un sector de taquilla ahora dependía directamente de cuán herméticamente la vida real e invisible de Hudson estuviera aislada del mundo exterior, donde cualquier rumor de tabloide podría, en un segundo, desvalorizar este capital impecable. Acto 4. Gestión de riesgos. En 1955, la redacción del escandaloso tabloide Confidential preparó un artículo devastador. Esta revista, experta en destruir las pulidas fachadas de Hollywood, había reunido un detallado expediente sobre la vida privada de Rock Hudson. En ese momento, el actor estaba en la cúspide de su atractivo taquillero, recién terminadas las filmaciones de grandes proyectos de estudio. El artículo contenía testimonios concretos que contradecían directamente su imagen de hombre americano ideal, señalando sus vínculos homosexuales. Para el sistema de estudios, este texto no solo representaba una amenaza de escándalo reputacional, sino la perspectiva de una liquidación financiera inmediata de su activo más rentable. A mediados de los años 50, la relación entre los grandes estudios de cine y la prensa sensacionalista funcionaba como una guerra de trincheras continua. Los tabloides explotaban con maestría la creciente brecha entre la imagen pública estéril de las estrellas y su comportamiento real. Para los ejecutivos de Hollywood, los secretos personales de los actores no eran objeto de reflexión moral, sino vulnerabilidades corporativas. El sistema de cláusulas morales en los contratos estándar significaba que cualquier desviación pública del estricto estándar heteronormativo llevaba automáticamente a la rescisión del contrato. Si el expediente sobre Hudson se publicaba, su carrera se desmoronaría en 24 horas, y el estudio Universal perdería millones de dólares en ganancias proyectadas de sus películas terminadas. La reacción ante la crisis inminente fue inmediata y extremadamente pragmática. Henry Wilson, agente de Hudson y principal arquitecto de su persona pública, entabló negociaciones directas con el editor del tabloide, Robert Harrison. En esta situación crítica, Wilson actuó no como un defensor o amigo empático, sino como un gestor de crisis implacable, salvando la inversión clave de la agencia. El proceso de resolución no se basó en amenazas legales o apelaciones al derecho a la privacidad,
que no funcionaban contra este tipo de prensa. Fue una transacción comercial pura en un mercado oscuro, donde la mercancía principal y la moneda de cambio era el material comprometedor. Para proteger a Hudson, Wilson hizo un sacrificio calculado. Ofreció al editor información exclusiva y documentada sobre otros 2 de sus clientes, que generaban menos ingresos. El agente entregó a la redacción datos ocultos sobre el pasado criminal de Rory Calhoun y un informe policial sobre el arresto de Tab Hunter. Estos actores también eran exitosos, pero no generaban las colosales recaudaciones que Hudson aseguraba ininterrumpidamente. La agencia fríamente descartó activos secundarios para preservar el capital principal. La redacción del tabloide aceptó estos términos de intercambio, y el material destructivo sobre Hudson fue retirado del calendario de publicaciones para siempre. Este episodio ilustra claramente la mecánica real del sistema de protección de Hollywood de la época. La industria protegía a Hudson no por respeto a su persona o reconocimiento de su talento, sino exclusivamente por lealtad a su potencial de taquilla. Su normatividad era una ilusión multimillonaria, y el aparato corporativo estaba dispuesto a destruir las biografías reales de otras personas para mantener este constructo intacto. La vida privada de una estrella de primer nivel ya no pertenecía al individuo. Se había convertido en información corporativa crítica que requería un protocolo de seguridad sin precedentes. Sin embargo, la supresión exitosa de un artículo no resolvía el problema sistémico, solo posponía el inevitable choque con la realidad. La demanda por Hudson crecía constantemente, y proporcionalmente aumentaba la atención de los medios respetables. Los periodistas de grandes publicaciones se preguntaban cada vez más, ¿por qué el hombre americano ideal, con fama, riqueza y apariencia impecable, seguía soltero a los 30 años? En el rígido marco conservador de la América de posguerra, el prolongado estado de soltería del principal galán romántico se volvía extremadamente sospechoso. Era una anomalía estructural evidente que comenzaba a suscitar preguntas en el público masivo. Hasta ese momento, los departamentos de relaciones públicas de los estudios manejaban la situación con filtraciones de información controladas. Regularmente suministraban a la prensa historias de romances fugaces, organizaban citas oficiales con jóvenes actrices en premiers, y publicaban entrevistas cuidadosamente elaboradas donde Hudson declaraba que simplemente no había encontrado a la chica adecuada, debido a su apretada agenda de filmaciones. Pero la estrategia de postergación infinita tenía un claro límite de caducidad. La norma social dictaba inapelablemente que un miembro maduro y exitoso de la sociedad debía formar una familia tradicional. La ausencia de una esposa se convertía en un silencio cada vez más ensordecedor, un vacío informativo que la industria de rumores intentaba llenar continuamente con sus propias investigaciones. Para el propio actor, esto significaba existir en un estado de preparación operativa permanente. Se requería de él una visibilidad total en la pantalla de cine y una invisibilidad absoluta de sus verdaderos deseos en la realidad. No podía permitirse espontaneidad, visitar ciertos lugares, interactuar con personas no autorizadas o cualquier comportamiento que se desviara del guión escrito por su agente estaba categóricamente prohibido. Cualquier interacción social fuera de los protegidos pabellones de estudio era evaluada por la dirección exclusivamente a través del prisma del riesgo potencial de exposición. Su vida cotidiana se convirtió en una agotadora operación de contrainteligencia, donde una fotografía desafortunada, un comentario imprudente o un testigo accidental podían derrumbar en un instante un enorme sector de la economía del entretenimiento. La industria exigía de él una paranoia total, como condición básica para mantener su estatus. Al mismo tiempo, el carácter del periodismo de Hollywood también cambiaba. Los reporteros se volvían más agresivos y sus métodos de recopilación de información más sofisticados. Se establecía vigilancia sobre las estrellas, y los informantes del personal de servicio
vendían gustosamente detalles de la vida cotidiana por grandes sumas. Mantener la ilusión exclusivamente con recursos administrativos se volvía técnicamente imposible. Los jefes de los estudios entendían que Hudson era un objetivo demasiado grande para esconderlo indefinidamente, tras las espaldas de colegas menos afortunados. La muralla protectora de comunicados de prensa fabricados comenzaba a mostrar grietas bajo la presión del interés público diario. La gerencia corporativa y el agente Henry Wilson rápidamente comprendieron que la táctica de defensa cerrada y chantaje selectivo a la prensa fallaría fatalmente tarde o temprano. La presión del estándar social era demasiado masiva para repelerla solo con declaraciones verbales y fotografías escenificadas. Para asegurar definitivamente su principal activo financiero y cerrar para siempre la vulnerabilidad informativa, el sistema necesitaba una medida radical y proactiva. Si el público conservador exigía categóricamente una imagen completamente terminada y documentada de masculinidad ideal, a la industria solo le quedaba sintetizar artificialmente su último elemento, registrado oficialmente. Acto 5. Matrimonio institucional. En noviembre de 1955, apenas unas semanas después de que los gerentes de Hollywood lograran evitar una publicación destructiva en la prensa amarillista, Rock Hudson contrajo matrimonio oficial. Esta boda no fue precedida por un largo y ruidoso compromiso social, típico de las estrellas de su estatus. La ceremonia se llevó a cabo en Santa Bárbara de manera sumamente discreta, con solo unos pocos allegados presentes. Sin embargo, inmediatamente después de finalizar las formalidades, las principales agencias de noticias y editoriales de revistas ilustradas recibieron cuidadosamente seleccionadas fotografías de los sonrientes recién casados. La elegida del principal galán romántico de América fue Phyllis Gates. Ella no era ni una actriz famosa, ni heredera de capital industrial, ni una figura destacada en la crónica social. Gates trabajaba como secretaria ejecutiva en la agencia de Henry Wilson, el mismo hombre que diseñó la carrera de Hudson y controlaba completamente su imagen pública. Para el mundo exterior, esta unión se presentó como una conmovedora historia de amor entre una superestrella y una humilde chica de oficina, lo que encajaba perfectamente con las expectativas de la sociedad de posguerra. En realidad, la elección de pareja en esta situación crítica no se determinó tanto por criterios románticos como por estrictos criterios corporativos. La integración de una empleada de la propia agencia en la vida privada del principal activo representaba una decisión gerencial impecable. Phyllis Gates estaba profundamente inmersa en el círculo profesional de Wilson, entendía perfectamente las leyes del funcionamiento de la industria y formaba parte del aparato que garantizaba la seguridad de Hudson. A diferencia de un posible matrimonio con una estrella independiente, que podría tener sus propios agentes e intereses mediáticos, esta unión minimizaba cualquier riesgo de fuga de información. El matrimonio se construyó no como una asociación social abierta, sino como un ecosistema corporativo cerrado. Todos los participantes de este sistema se subordinaban directa o indirectamente a una única tarea productiva: preservar el potencial taquillero de Rock Hudson. La reacción de la prensa a este evento demostró cuán eficazmente funciona la máquina de gestión de atención de Hollywood. El PR industrial pasó inmediatamente de una defensa sorda a un ataque masivo, convirtiendo la boda en un nuevo y poderoso motivo informativo. Las revistas familiares más respetables del país comenzaron a publicar regularmente reportajes de varias páginas sobre la vida de la pareja ideal. A los lectores se les mostraban fotos escenificadas de desayunos conjuntos en la veranda, escenas junto a la chimenea en la sala de estar, fotografías de viajes juntos a la naturaleza. Esta agresiva campaña visual resolvía brillantemente el principal problema de los estudios. Eliminaba de una vez por todas la sospechosa anomalía del prolongado estatus de soltero del actor. La familia oficialmente registrada servía como un absoluto, inquebrantable alibi,
que automáticamente despojaba a los tabloides de cualquier base para investigaciones futuras. En el contexto de la industria de Hollywood de los años 50, el instituto del matrimonio para una estrella de tal nivel perdía completamente su función humana tradicional. Ya no se consideraba como una unión basada en la elección personal o el apego emocional, sino que se convertía en una herramienta utilitaria de protección de carrera y gestión de riesgos. El certificado de unión funcionaba como un anexo tácito, pero estrictamente obligatorio a los contratos multimillonarios. Los directores de compañías cinematográficas, productores e inversores importantes recibieron la garantía legal y visual necesaria de que su principal intérprete cumplía completamente con las normas conservadoras más estrictas del público objetivo. La presencia de una esposa legítima junto a Hudson en las alfombras rojas, las fastuosas premieres y las recepciones sociales protocolarias funcionaba de manera más efectiva y confiable que cualquier servicio profesional de seguridad corporativa. Ella se convirtió en el elemento legitimador más importante, una confirmación viva, física, de que la normatividad proyectada en pantalla de Hudson tenía una continuación directa e indiscutible en su realidad cotidiana. El momento para este compromiso institucional se eligió con precisión matemática. Justo en 1955 y 56, Hudson trabajaba en la épica película Gigante y se preparaba para consolidarse definitivamente como la figura principal de las comedias románticas americanas. Los estudios necesitaban vitalmente un protagonista cuya heterosexualidad en pantalla no causara ni el más mínimo disonancia en el público. En esta situación, el papel de esposo confiable en la vida real se convirtió para Hudson no solo en una necesidad social, sino en la tarea profesional más responsable y compleja. Debía interpretar convincentemente este estatus no frente a las cámaras de cine en horas de trabajo estrictamente asignadas, sino en tiempo real, sin guión, sin derecho a repeticiones y sin posibilidad de salir del personaje. Mantener tal nivel de ilusión requería del actor una colosal autodisciplina psicológica, una atención constante y una disposición para el control total sobre cada uno de sus pasos. El hogar, que en la cultura tradicional se percibe como un espacio básico de privacidad, descanso y libertad personal, se convirtió de hecho en una extensión funcional del set de filmación del estudio, siempre observado por un espectador invisible. Cualquier detalle del interior del hogar, la rutina diaria, la lista de invitados e incluso las declaraciones públicas accidentales se filtraban a través de la estricta lente de conformidad con la imagen de la célula social ejemplar. Hudson se encontró en una situación sin precedentes. Incluso en su propia casa, detrás de puertas cerradas de manera segura, se vio obligado a mantener y servir esta fachada artificialmente construida. Su verdadera vida privada fue completamente absorbida, disuelta y procesada por el estándar corporativo, dejando al verdadero hombre solo con la agotadora función de portador continuo de una imagen comercial perfecta. El exitoso establecimiento, implementación y acompañamiento mediático de este matrimonio demostró el poder absoluto y aplastante del sistema de estudios de Hollywood sobre la naturaleza humana básica. Los gerentes de la industria del entretenimiento demostraron claramente que son capaces no solo de corregir técnicamente el nombre, la voz y los parámetros físicos del intérprete, sino también de construir completamente desde cero su realidad social y civil. Alrededor de la principal estrella taquillera se construyó una fachada impecable, absolutamente hermética, donde cada elemento individual, desde el traje formalmente elegido hasta el brillante anillo de bodas en el dedo, funcionaba sin interrupciones para extraer la máxima ganancia corporativa. El constructo de la masculinidad americana correcta e inquebrantable, conceptualmente establecido por el agente Henry Wilson varios años antes, finalmente alcanzó su forma final, documentada y socialmente aprobada. El compromiso institucional cumplió completamente con su función protectora.
Las publicaciones escandalosas se vieron obligadas a retroceder. Las recaudaciones de las nuevas películas alcanzaron máximos históricos, y la carrera de Rock Hudson entró en una fase de dominio industrial absoluto e inquebrantable. El problema era solo que los documentos legales, los sellos y las fotografías familiares brillantes no tenían poder sobre la verdadera identidad. Al proteger su estatus público mediante el matrimonio, el actor fijó definitivamente la frontera entre la pantalla y la realidad. Ahora le tocaba coexistir durante décadas con esa parte de sí mismo que no estaba escrita en ningún contrato, sumergiéndose en la compleja arquitectura de una existencia estrictamente secreta, invisible para la sociedad. Acto 6. Identidad en la sombra. En 1958, el matrimonio con Phyllis Gates termina, como era de esperarse, en un divorcio legal. El proceso se lleva a cabo con la misma precisión administrativa y control de estudio que la ceremonia de boda. La razón oficial en los comunicados de prensa es la típica incompatibilidad de horarios laborales, una fórmula universal y segura que no despierta preguntas incómodas en la prensa conservadora. Inmediatamente después de resolver las formalidades, Rock Hudson adquiere una espaciosa mansión en Beverly Hills, conocida entre un selecto grupo de profesionales de Hollywood como El Castillo. Esta estructura arquitectónica, protegida por altos muros, portones de hierro forjado y densa vegetación, se convierte en algo más que un nuevo lugar de residencia. Funciona como la encarnación física de una nueva estrategia de vida del actor. Una impenetrable barrera espacial que aísla su realidad privada de la mirada externa. Dentro de este perímetro estrictamente vigilado, se construye una infraestructura social completamente autónoma. Mientras en las páginas de las publicaciones nacionales, Hudson sigue apareciendo como el soltero respetable y símbolo inquebrantable de la fiabilidad americana, su realidad cotidiana se rige por estrictas reglas de conspiración. Solo colegas de confianza y miembros de comunidades cerradas, unidos por un pacto tácito, tienen acceso a la mansión. Cualquier relación personal existe exclusivamente bajo un régimen de estricta confidencialidad. Los socios deben usar autos discretos, evitar fotos juntos incluso en fiestas privadas en casa, y nunca aparecer junto al actor en lugares públicos. La industria le ha enseñado a percibir su propia identidad como la principal vulnerabilidad para su carrera multimillonaria. La llegada de los años 60 y 70 trae consigo transformaciones radicales en la cultura estadounidense. Comienza la era del nuevo Hollywood. Las normas sociales se vuelven notablemente más flexibles y el espacio mediático más abierto. Se estrenan películas que exploran personajes complejos y contradictorios, rompiendo antiguos tabúes. Sin embargo, Hudson se convierte en prisionero estructural de su propio éxito colosal. Ese estándar industrial que le otorgó fama mundial no admite modernización. Sigue obligado a proyectar esa misma seguridad predecible de los años 50, que con cada temporada nueva disuena más con la realidad social cambiante. Mantener esta fachada monolítica requiere del actor esfuerzos sin precedentes. Décadas de control continuo forman en él un profundo hábito profesional de autocensura total, que gradualmente desplaza sus reacciones naturales. La división de su vida en un constructo corporativo público y una identidad en la sombra deja de ser simplemente una condición temporal del contrato. Se convierte en el único modo de existencia disponible para él. La tensión no disminuye con el cambio de los ánimos sociales. Al contrario, se arraiga aún más. El costo potencial de perder su estatus para alguien que ha invertido toda su vida consciente en crear una imagen impecable sigue siendo demasiado alto como para permitir siquiera la más mínima apertura. Intentando adaptarse a los cambios de edad y la caída de la demanda del público por las clásicas comedias románticas, Hudson realiza una transición pragmática a la televisión. A principios de los años 70, obtiene el papel principal en la exitosa serie de detectives Macmillan y Esposa.
En este proyecto televisivo, vuelve a ocupar su nicho habitual. Interpreta a un comisario de policía autoritario, esposo fiel y garante del orden. El formato de transmisión cambia de la pantalla grande a los receptores domésticos, pero la función básica del actor permanece inalterada. La audiencia sigue exigiendo verlo como un pilar monumental. Él continúa entregando semanalmente la dosis requerida de tranquila confianza patriarcal, mientras la persona real detrás de cámaras mantiene metódicamente esquemas cada vez más complejos de ocultamiento. Durante más de 30 años, este sistema de doble existencia funcionó casi sin fallos. Se sostenía en la férrea autodisciplina del intérprete, en la lealtad de su círculo más cercano y en la poderosa inercia de la percepción masiva. El sistema de estudios exigía desde el principio que detrás del traje perfectamente cortado no se viera al ser vulnerable, y Hudson cumplía esta tarea a la perfección, subordinando completamente su vida personal a la lógica de sobrevivir en la profesión. Sin embargo, cualquier construcción artificial, basada en la supresión constante de la realidad, tiene un límite objetivo de resistencia. Este límite inevitablemente llega en el momento en que mantener la ilusión visual comienza a requerir recursos físicos que el cuerpo simplemente ya no tiene. Acto 7. El factor médico. En el otoño de 1984, la cadena de televisión ABC aprueba a Rock Hudson para un papel destacado como invitado en la telenovela de horario estelar Dinastía. A mediados de los años 80, esta serie representa la cúspide del glamour televisivo, reuniendo a decenas de millones de espectadores frente a la pantalla. El proyecto se construye sobre la exhibición de un lujo desmedido, un poder corporativo incuestionable y una estética del éxito meticulosamente calculada. Los productores necesitaban introducir un nuevo personaje de alto estatus en la trama, un adinerado criador de caballos llamado Daniel Reese, quien debía convertirse en un interés romántico significativo para el personaje de Linda Evans. Al contratar a Hudson, la cadena no solo adquiría a un intérprete experimentado con un nombre conocido. Estaban comprando una marca industrial probada por décadas. Se esperaba del actor una transmisión precisa y constante de ese mismo estándar clásico de Hollywood. Una confianza monumental, hombros anchos y una fachada patriarcal impecable que había funcionado sin fallar para el público masivo desde los años 50, y debía añadir legitimidad clásica al éxito televisivo contemporáneo. Sin embargo, la producción televisiva en cadena, con sus horarios estrictos y cambios diarios, revela casi de inmediato una discrepancia crítica entre la demanda del estudio y el estado físico real del actor. Hudson enfrenta serias dificultades para memorizar el simple texto del guión, requiriendo numerosos recordatorios. Su articulación pierde periódicamente la claridad profesional y su característica postura erguida desaparece, reemplazada por una evidente debilidad corporal y pérdida de coordinación. Los departamentos de maquillaje, vestuario e iluminación se ven obligados a dedicar horas adicionales en el set, tratando de ocultar las profundas sombras en su rostro demacrado y compensar visualmente la drástica e incontrolada pérdida de peso. La maquinaria del estudio, por inercia, aplica su conjunto estándar de herramientas correctivas. Aplica una base de maquillaje densa, configura una iluminación especial de relleno y utiliza chaquetas voluminosas hechas a medida con hombreras anchas. La industria intenta corregir cosméticamente lo que la dirección de producción prefiere interpretar como un envejecimiento natural, negándose a ver un fallo estructural sistémico en su activo más confiable. La causa fundamental de este deterioro progresivo radica en un diagnóstico médico sistémico que Hudson recibió en junio de 1984. El actor está enfermo de síndrome de inmunodeficiencia adquirida, una enfermedad que en ese periodo histórico no solo carece de protocolos de tratamiento efectivos, sino que también conlleva un estigma social colosal. A principios de los años 80, este diagnóstico se asocia en la conciencia masiva conservadora exclusivamente con grupos marginados
y se considera una consecuencia directa de un comportamiento socialmente desaprobado. Para una figura cuya carrera, capital y estatus multimillonario se construyeron completamente sobre la encarnación de una norma heterosexual ejemplar e impecable, tal diagnóstico representa no solo una amenaza para la supervivencia biológica, es un colapso ideológico absoluto. Reconocer la enfermedad significaría automáticamente reconocer su identidad oculta y destruir retrospectivamente todo el mito corporativo de 30 años. Frente a una enfermedad incurable, Hudson reacciona con el único algoritmo que el sistema de Hollywood le ha enseñado profundamente. Decide mantener su estado completamente en secreto de sus empleadores, colegas y el público, continuando con su agenda laboral. El instinto de preservar el secreto corporativo, inculcado por su agente Henry Wilson, lo impulsa a firmar el contrato con Dinastía y presentarse en el set de filmación. El actor intenta aplicar la estrategia habitual de aislamiento, separando su cuerpo físico en descomposición de su inquebrantable imagen en pantalla. Pero mantener esta arquitectura de mentiras requiere un esfuerzo psicológico colosal. Hudson se ve obligado a interpretar un doble papel. Frente a las cámaras, representa a un millonario influyente y saludable, y entre tomas, a un profesional envejecido y cansado, pero sin problemas serios. En el set, este mecanismo de negación se traduce en una tensión interna sin precedentes, especialmente al trabajar en escenas clave. El guión de la serie incluye episodios románticos clásicos que requieren contacto físico cercano con la actriz Linda Evans, incluidas escenas de besos. Hudson, consciente de su diagnóstico pero en un contexto de total falta de datos médicos claros sobre las vías de transmisión del virus, en 1984, experimenta una extrema ansiedad por la seguridad biológica de su compañera. Utiliza soluciones antisépticas agresivas para enjuagarse la boca antes de cada toma. Insiste en minimizar el contacto físico y mantiene los labios firmemente cerrados en el encuadre. Surge una situación paradójica y trágica. El beso cinematográfico, que durante décadas fue su principal herramienta profesional y su sello de romance seguro, ahora se convierte en una fuente de miedo paralizante y requiere una calibración mecánica estricta. A pesar de todos los esfuerzos por ocultarlo, las cámaras de televisión y los nuevos formatos de medios capturan la realidad con una precisión documental implacable, y el sistema de protección de información comienza a mostrar fallas notables. La audiencia de millones nota cambios drásticos en la apariencia de su ídolo. Las redacciones de los canales de televisión reciben cientos de cartas de espectadores preocupados, y los tabloides sensacionalistas en auge y los programas de entretenimiento sindicados publican materiales especulativos, discutiendo abiertamente la preocupante delgadez de la superestrella. La oficina de prensa del actor intenta recuperar el control de la situación, enviando rápidamente declaraciones preparadas a los medios sobre anorexia, dietas agresivas, ejercicios físicos intensivos y las graves consecuencias de un virus de gripe anterior. El mecanismo de negación institucional opera a plena capacidad, pero en la era de la televisión en color y el periodismo agresivo de los años 80, los comunicados de prensa textuales ya no pueden ocultar los hechos visuales. La brecha entre el ideal esperado y el organismo humano en deterioro se vuelve técnicamente imposible de ocultar. El punto de quiebre irreversible de esta ilusión de años ocurre en julio de 1985. Hudson acepta viajar a la ciudad californiana de Carmel para una conferencia de prensa pública, con el fin de apoyar el lanzamiento de un nuevo programa de cable de su antigua compañera de pantalla Doris Day. Los periodistas y camarógrafos, que esperaban capturar una reunión nostálgica de la pareja romántica principal de la América conservadora de los años 50, se encuentran con una imagen impactante. Frente a las cámaras aparece una persona profundamente enferma, desorientada, con mejillas hundidas, cuyos movimientos carecen de la más mínima confianza y cuya voz ha perdido completamente el famoso resonar de pecho.
el contraste entre la floreciente y enérgica Doris Day, que sigue encarnando impecablemente el mito americano intacto por el tiempo, y el físicamente agotado Hudson, resulta devastador para la percepción pública. Las fotografías y grabaciones de video de este evento capturan un momento histórico del colapso final del sistema de gestión de imagen de Hollywood. La industria ya no puede ocultar la realidad detrás de un poderoso agente, un certificado de matrimonio ficticio o un ángulo de cámara favorable. La realidad corporal del actor se convierte en una prueba pública irrefutable de que detrás de puertas cerradas ocurre una catástrofe. El propio cuerpo de Hudson, que durante décadas funcionó como un activo corporativo cuidadosamente protegido, estandarizado y altamente rentable, ahora se ha convertido en una fuente incontrolable de información veraz. El mecanismo de silencio y secreto, que había asegurado su supervivencia social y profesional durante toda su vida adulta, se muestra impotente ante la lógica implacable del proceso patológico. La crisis de información que surge inmediatamente después de la conferencia de prensa hace que mantener la leyenda sea imposible. Los noticieros indicados transmiten imágenes desde Carmel en todas las cadenas nacionales, provocando una ola sin precedentes de presión pública sobre la gestión del actor. En un intento desesperado por acceder a una terapia médica experimental con medicamentos antirretrovirales, Hudson vuela de emergencia a París, al Instituto Pasteur. Allí, en una habitación del Hotel Ritz, su estado físico colapsa y es hospitalizado de inmediato en una clínica estadounidense. El aislamiento geográfico y médico priva finalmente a la oficina de prensa de la posibilidad de maniobrar. La situación rápidamente se sale del control de los gerentes de relaciones públicas del estudio, empujando la historia hacia esa línea inevitable, donde mantener el secreto privado pierde completamente su sentido. Y el hecho médico cuidadosamente oculto durante décadas está a punto de convertirse en una declaración pública oficial. Acto 8. Transparencia social. El 25 de julio de 1985, una multitud de reporteros se congrega frente al Hospital Americano en París, esperando un comunicado oficial sobre la salud de Rock Hudson. El publicista francés Jean-Luc Collard sale a la prensa y lee un texto breve y seco, acordado con el propio actor. En este comunicado se confirma oficialmente que Hudson padece el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Las versiones preparadas por los gerentes del estudio sobre cáncer de hígado, complicaciones tras la gripe, anorexia o dietas agresivas desaparecen para siempre de la agenda informativa. Pronunciar el término médico específico frente a decenas de micrófonos marca un punto de no retorno. Por primera vez en toda su carrera profesional, un hecho real y documentado de la vida privada de Hudson sale al público sin censura previa, sin seguro ni disfraz bajo la norma conservadora. Este breve informe significa el colapso final e irreversible de la máquina de gestión de imagen de Hollywood, que había funcionado sin interrupciones durante más de 30 años. El control institucional, construido en los años 50 por el agente Henry Wilson y mantenido por las mayores compañías cinematográficas, se desmorona en cuestión de minutos. La autorización de este comunicado de prensa por parte de Hudson no es un acto de protesta política repentina ni de activismo social. Es una capitulación pragmática ante una realidad biológica que ya no puede ocultarse ni bajo gruesas capas de maquillaje televisivo, ni tras los muros de mansiones cerradas. El sistema corporativo, acostumbrado a dictar las condiciones de la realidad, se enfrenta a un factor que no puede corregirse con relaciones públicas y se ve obligado a retroceder, dejando al actor solo frente a su verdadera biografía. A mediados de los años 80, la publicación de un diagnóstico así ocurre en medio de una crisis social brutal. En 1985, Estados Unidos vive el pico del pánico ante un virus desconocido, que la prensa conservadora y la sociedad asocian exclusivamente con grupos marginados. El establishment político, incluida la administración del presidente Ronald Reagan,
un hombre que salió del sistema de Hollywood y conocía personalmente a Hudson desde hace años. Prefiere ignorar por completo el problema, sin mencionarlo en discursos oficiales. La enfermedad es vista por la mayoría de la población como una amenaza lejana y ajena, consecuencia directa de un comportamiento socialmente desaprobado y desviado. En este sistema de coordenadas, el virus está física e informativamente aislado del suburbio tradicional estadounidense. El comunicado en París provoca un efecto de explosión semántica masiva, cambiando para siempre esta paradigmática establecida. El virus mortal de repente adquiere el rostro de un hombre que durante décadas fue considerado el epítome absoluto e indiscutible de la masculinidad tradicional estadounidense. Hudson no era solo un actor famoso, era ese tipo confiable de anchos hombros, el esposo perfecto de las comedias románticas, el garante de estabilidad y la encarnación física de la norma heterosexual. El disonante cognitivo al que se enfrenta la audiencia masiva es colosal. La enfermedad, considerada un problema de las clases bajas, afecta a la figura más protegida, próspera y conservadora del panteón del entretenimiento estadounidense. La reacción de los medios nacionales es inmediata, y el enfoque sobre el problema cambia radicalmente. El tema del síndrome de inmunodeficiencia adquirida se traslada instantáneamente de boletines médicos especializados y secciones de crónica negra a las portadas de las publicaciones más respetables del país. Las revistas Time, Life y Newsweek dedican grandes titulares a Hudson. La historia de la enfermedad se transforma de un motivo de condena moral de los marginados a una tragedia nacional que requiere intervención inmediata. El rostro demacrado y cambiado de la estrella de cine da a la estadística médica abstracta una dimensión humana imposible de ignorar. Para millones de ciudadanos, la crisis deja de ser una abstracción en el momento en que destruye a la persona en la que confiaban en las pantallas de cine. Dentro de la propia industria del entretenimiento, la confirmación oficial del diagnóstico provoca un pánico institucional sin precedentes. Los estudios de Hollywood, las cadenas de televisión y los sindicatos de actores de repente se dan cuenta de que el mundo hermético que vendieron durante décadas a los espectadores es completamente permeable. Los colegas de la serie Dynasty expresan públicamente su preocupación por los posibles riesgos de contagio a través de besos en pantalla, revelando la total ausencia de protocolos médicos en la producción. El sistema descubre con horror las consecuencias de sus propias reglas. Al exigir a sus mayores estrellas una conformidad absoluta con un estándar rígido y empujando su verdadera identidad a una sombra profunda, Hollywood creó las condiciones para la propagación incontrolada de la crisis dentro de la comunidad cerrada. Las consecuencias logísticas de esta revelación resultan ser tan dramáticas como las reputacionales. Cuando Hudson necesita regresar de París a California para continuar su tratamiento, todas las aerolíneas comerciales se niegan categóricamente a llevarlo a bordo, temiendo el pánico entre los pasajeros y el personal. Para llevar al actor enfermo a casa, su equipo de gestión tiene que fletar un vuelo privado en un enorme avión de pasajeros, Boeing 747 de Air France, por $250,000. Hudson cruza el Atlántico prácticamente en soledad, en la cabina vacía de un avión gigante. Este vuelo transatlántico de muchas horas se convierte en una metáfora física precisa y cruel de la extrema cuarentena en la que vivió toda su vida profesional. Al regresar a Estados Unidos, Hudson se encuentra encerrado en su espaciosa mansión en Beverly Hills. La casa, comprada a finales de los años 50 como una fortaleza inexpugnable para proteger su vida privada de la prensa amarillista, ahora funciona como un hospicio médico estrictamente vigilado. Helicópteros de canales de noticias sobrevuelan el techo, y reporteros hacen guardia las 24 horas en las puertas de hierro forjado. Pero la naturaleza de esta atención cambia fundamentalmente. Los periodistas ya no buscan pruebas de sus relaciones románticas ocultas o fotos comprometedoras. Documentan las últimas etapas de una descomposición fisiológica irreversible.
La necesidad de ocultar su identidad en la sombra desaparece por sí sola. La realidad ha devorado por completo la fachada industrial construida. En este periodo final, la máquina corporativa de Hollywood realiza su último, más cínico y al mismo tiempo más útil giro. La industria, que obligó a Hudson a renunciar a su identidad por las taquillas, ahora comienza a usar su tragedia real como una herramienta de movilización social. Elizabeth Taylor, colega de Hudson en la película Gigante, organiza una gran gala benéfica para recaudar fondos para investigaciones médicas, utilizando el nombre de Hudson como el principal detonante para atraer donaciones. Lo que durante toda su vida se consideró el secreto corporativo más peligroso, capaz de destruir su carrera, frente a la muerte se convierte en un poderoso recurso para cambiar la salud nacional. El 2 de octubre de 1985 se convierte en el día de la muerte física de Rock Hudson, pero al mismo tiempo es la fecha de la resolución final del principal conflicto de su vida. Durante décadas, mostró una capacidad fenomenal para existir, sin destruir el mito perfecto de Hollywood creado para él. Sin embargo, su legado histórico principal no es la impecable fijación de la masculinidad conservadora en celuloide, sino el momento en que ese mito fue destruido. La transformación de una tragedia privada en un precedente público obligó a toda una nación a reconsiderar sus puntos de vista sobre la norma, la seguridad y la verdad. El peso cultural del actor se volvió absolutamente real solo cuando la ilusión industrial en la que tuvo que vivir toda su vida dejó de existir por completo. La historia del cine estadounidense recuerda a Rock Hudson no por las decenas de comedias taquilleras donde interpretaba impecablemente al chico confiable. Su verdadero significado cultural se forjó en el preciso instante en que físicamente perdió la capacidad de sostener esa imagen. La ilusión creada por el sistema de estudios a principios de los años 50 se proyectaba como un constructo eterno y seguro. Pero su colapso dejó algo mucho más sustancial que cualquier mito cinematográfico. Durante 30 años, la supervivencia profesional del actor dependió directamente de la absoluta invisibilidad de su verdadera identidad. Hudson funcionaba como el activo corporativo perfecto, un hombre cuya vida se convirtió en un agotador compromiso entre la realidad social y las expectativas industriales. La paradoja es que su verdadero peso histórico lo adquirió solo después de que la fachada construida dejó de funcionar por completo. Al perder la capacidad de mantener la ilusión normativa, obligó a toda una nación a enfrentar la realidad médica y social que la sociedad conservadora prefería ignorar categóricamente. No fue un rebelde consciente que desafió intencionadamente al sistema, pero tampoco fue exclusivamente su víctima pasiva. Rock Hudson se mantuvo como un profesional extremadamente disciplinado, que jugó bajo las estrictas reglas de Hollywood hasta el final, pagando el confort psicológico de millones de espectadores con la renuncia total a su derecho a la verdad. Su biografía demuestra que a veces la imagen pública se construye con tal magnitud colosal que su inevitable desmoronamiento transforma a la misma sociedad que la encargó. El sistema de estudios de Hollywood del siglo XX llevó la tecnología de convertir destinos humanos en productos estandarizados a un pragmatismo absoluto. Sobre cómo este mecanismo institucional lidiaba con aquellos que se negaban a convertirse voluntariamente en predecibles. Hablamos en el video sobre Montgomery Clift, un actor cuya existencia en pantalla se convirtió en un conflicto estructural directo con las normas de la industria.